Imagina que despiertas en un mundo donde todo lo que creías saber sobre el pasado es apenas un fragmento, un eco distorsionado. Hay ciudades enterradas bajo tus pies que nunca aparecieron en tus libros de historia. Hay escrituras que nadie ha podido leer en más de un siglo. Hay huellas humanas donde, según la ciencia oficial, no debería existir ningún ser humano. Y hay piedras tan enormes, tan imposiblemente colocadas, que los ingenieros modernos admiten en voz baja que no sabrían cómo moverlas hoy. Esta noche vamos a caminar juntos por 18 puertas que permanecen entreabiertas. 18 misterios que la humanidad ha intentado explicar, racionalizar o simplemente ignorar. Algunos tienen respuestas parciales, otros solo tienen silencio. Y tú, que has vivido lo suficiente para saber que el mundo es más extraño de lo que nos enseñaron, quizás reconozcas en estas historias algo que siempre sospechaste: que hay capítulos de nuestra historia que alguien arrancó del libro. ¿Quién construyó ciudades subterráneas para 20,000 personas sin dejar un solo documento? ¿Por qué civilizaciones enteras decidieron enterrar sus templos más sagrados? ¿Cómo es posible que existan huellas humanas en rocas de 5 millones de años cuando supuestamente no deberíamos haber estado ahí? ¿Y qué conocimiento perdido permitió a pueblos sin metal excavar minas, a culturas sin ruedas mover piedras de 1,000 toneladas, a sociedades sin telescopios calcular los movimientos del Sol con precisión de segundos? Antes de continuar, si estas preguntas despiertan algo en ti, si sientes esa curiosidad que nos hace humanos, te invito a quedarte hasta el final. Deja un comentario contándome cuántos de estos misterios conocías antes de empezar. Y si crees que esta historia merece ser escuchada por otros, ya sabes qué hacer. Ahora prepárate. Vamos a descender juntos a las profundidades del tiempo. Vamos a caminar por ciudades que el mundo olvidó. Y vamos a hacer las preguntas que nadie quiere responder. Imagina que es de noche. El aire huele a piedra antigua y a secretos sellados durante milenios. Tus ojos se adaptan lentamente a la oscuridad. Y frente a ti, descendiendo hacia las entrañas de la tierra, hay una escalera que nadie recuerda haber construido. Da el primer paso. El viaje comienza ahora. Bajo los campos dorados de Anatolia, donde los campesinos turcos han cultivado durante generaciones sin sospechar lo que dormía bajo sus pies, existe una ciudad vertical, no hacia el cielo, sino hacia las tinieblas. Derinkuyu desciende 85 metros en la roca volcánica, un laberinto de 18 niveles donde 20,000 personas podían vivir, respirar, rezar y esconderse del mundo exterior. Había establos para el ganado, bodegas para el vino, escuelas para los niños, capillas para los devotos, y sin embargo ningún documento antiguo menciona su construcción. Ningún cronista describió a los miles de obreros que debieron excavar millones de toneladas de piedra. Es como si la ciudad simplemente hubiera existido siempre, esperando a ser descubierta en 1963 por un hombre que derribó una pared de su sótano buscando espacio extra. El descubrimiento fue accidental, como tantos otros que cambian nuestra comprensión del pasado. Un residente de la moderna ciudad de Derinkuyu decidió renovar su casa. Necesitaba más espacio, así que comenzó a demoler una pared interior. Detrás encontró una habitación que no aparecía en ningún plano. Y detrás de esa habitación, otra, y un pasillo, y escaleras descendentes. Y cuando los arqueólogos finalmente llegaron, descubrieron que su sótano era la entrada a una metrópolis subterránea capaz de albergar a toda la población de una ciudad moderna pequeña. Imagina por un momento el esfuerzo requerido. La roca volcánica de Capadocia, llamada Toba, es relativamente blanda cuando está húmeda, pero se endurece al secarse. Esto permite excavarla con herramientas simples, pero también significa que cada centímetro cúbico debe ser removido manualmente.
Los arqueólogos estiman que extraer el material para crear Derinkuyu habría requerido el trabajo de miles de personas durante generaciones. Alguien tuvo que planificar los sistemas de ventilación que todavía hoy funcionan perfectamente, permitiendo que el aire fresco llegue hasta los niveles más profundos. Alguien diseñó las enormes piedras circulares que servían como puertas de seguridad, rocas de media tonelada que podían rodarse para sellar pasillos en caso de invasión, con pequeños agujeros en el centro desde donde los defensores podían atacar con lanzas a cualquier intruso. Alguien calculó la ubicación de los pozos de agua para que ningún invasor pudiera envenenarlos desde el exterior. Los historiadores atribuyen la ciudad a los frigios, un pueblo que habitó Anatolia en el primer milenio antes de nuestra era. Otros sugieren que fueron los hititas, más de 1000 años antes. Los cristianos bizantinos ciertamente la usaron como refugio durante las persecuciones árabes y dejaron capillas con cruces talladas en varios niveles. Pero ninguna de estas atribuciones explica la ausencia total de documentación sobre su construcción. Los frigios dejaron inscripciones. Los hititas dejaron archivos completos. Los bizantinos eran obsesivos documentadores de todo lo que construían. ¿Por qué ninguno mencionó jamás la excavación de una ciudad subterránea de estas dimensiones? Hay un detalle que los guías turísticos mencionan con frecuencia, pero cuya implicación rara vez se analiza. Derinkuyu está conectada mediante un túnel de 8 kilómetros con otra ciudad subterránea llamada Kaymakli. 8 kilómetros de pasaje excavado en la roca, lo suficientemente amplio para que una persona camine erguida, lo suficientemente largo para conectar dos comunidades que podían funcionar como una sola en caso de emergencia. Y Kaymakli no es la única. En la región de Capadocia se han identificado más de 200 ciudades subterráneas de diversos tamaños. Algunas son pequeños refugios de 1 o 2 habitaciones. Otras, como Derinkuyu, son verdaderas urbes verticales. Juntas, podrían haber albergado a cientos de miles de personas durante meses o años. La pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente es: ¿de qué se escondían? Las invasiones árabes no comenzaron hasta el siglo VII. Los persas atacaron la región en diversas épocas, pero nunca con la intensidad que justificaría este nivel de preparación paranoica. Algunos investigadores especulan que el trauma de invasiones prehistóricas, quizás de pueblos nómadas cuyo recuerdo se ha perdido, creó una cultura del miedo tan profunda que generaciones enteras dedicaron sus vidas a excavar refugios cada vez más profundos. Otros sugieren que las ciudades tenían funciones rituales además de defensivas, que descender a las profundidades tenía un significado espiritual que hemos olvidado. Lo único cierto es que alguien, en algún momento de la historia, decidió que la seguridad de su pueblo valía más que cualquier esfuerzo imaginable. Y dejó para nosotros un testimonio de determinación que todavía nos asombra mientras la humanidad entera desconoce quién lo construyó. Del laberinto turco pasamos ahora a las arenas de Egipto, donde otro tipo de oscuridad guarda secretos igual de desconcertantes. En el desierto egipcio, donde el viento ha erosionado imperios enteros hasta convertirlos en polvo, la necrópolis de Saqqara guarda un misterio que desafía toda lógica funeraria. Los arqueólogos han descendido por pozos verticales de más de 20 metros, iluminando con sus linternas sarcófagos de granito negro que pesan entre 30 y 100 toneladas cada uno. Están sellados, están intactos, y cuando finalmente se abren, después de meses de trabajo meticuloso, aparecen completamente vacíos. Sin inscripciones, sin momias, sin ofrendas, 24 tumbas monumentales preparadas con una precisión obsesiva para contener absolutamente nada. El Serapeum de Saqqara fue descubierto en 1850 por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Siguiendo las indicaciones del geógrafo griego Estrabón, quien había visitado el lugar casi 2000 años antes, Mariette excavó entre las dunas hasta encontrar una avenida de esfinges que conducía a una entrada semienterrada. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin palabras durante días.
un complejo de galerías subterráneas que se extendía por más de 300 metros, con nichos laterales excavados en la roca, cada uno conteniendo un sarcófago de granito de dimensiones colosales. Estos sarcófagos merecen una descripción detallada porque su existencia plantea preguntas que ninguna explicación oficial ha podido responder completamente. Cada uno está tallado de un solo bloque de granito extraído de canteras a más de 800 kilómetros de distancia, en Asuán. El peso promedio supera las 60 toneladas, aunque algunos alcanzan las 100. Las superficies internas están pulidas con una precisión que los ingenieros modernos describen como comparable a la de equipos ópticos de alta precisión. Las esquinas interiores forman ángulos de 90 grados perfectos. Las tapas, igualmente masivas, encajan con tolerancias de fracciones de milímetro. Según la arqueología convencional, estos sarcófagos fueron creados para albergar los cuerpos momificados de los toros sagrados Apis, encarnaciones del dios Ptah que eran venerados en vida y divinizados tras la muerte. Pero aquí surge el primer problema. De los 24 sarcófagos principales del Serapeum, la inmensa mayoría fueron encontrados vacíos, no saqueados, porque los sellos estaban intactos y no había signos de entrada forzada. Vacíos, como si nunca hubieran contenido nada. Las explicaciones oficiales hablan de ceremonias simbólicas, de enterramientos que por alguna razón no se completaron, de robos tan sofisticados que no dejaron huella. Pero ninguna de estas explicaciones aborda la pregunta fundamental: ¿por qué invertir décadas de trabajo, mover piedras de 100 toneladas por cientos de kilómetros, pulir superficies con precisión nanométrica para luego dejar el contenedor vacío? Hay otro detalle que rara vez se menciona en los documentales convencionales. Los sarcófagos no tienen inscripciones. En una cultura tan obsesionada con la identificación de los muertos, con asegurar que el nombre del difunto sobreviviera para siempre, con cubrir cada superficie disponible de textos e imágenes que garantizaran la vida eterna, estos monumentos permanecen completamente anónimos. No sabemos qué toros, si es que fueron toros, se suponía que debían descansar en ellos. No sabemos qué faraones ordenaron su construcción. No sabemos qué sacerdotes supervisaron su instalación. Algunos investigadores heterodoxos han señalado que las dimensiones de los sarcófagos no coinciden con las de un toro, ni siquiera uno excepcionalmente grande. Son demasiado anchos, demasiado profundos, como si estuvieran diseñados para algo de proporciones diferentes. La arqueología oficial descarta estas observaciones como especulación sin fundamento, señalando que las prácticas funerarias egipcias eran simbólicas y no necesariamente literales. Pero el silencio de los sarcófagos sigue ahí, esperando a quien tenga las preguntas correctas. Mientras tanto, las excavaciones continúan en Saqqara. En los últimos años, equipos arqueológicos han descubierto nuevos pozos sellados, nuevas galerías, nuevos sarcófagos, y la mayoría de ellos predeciblemente están vacíos, como si todo Saqqara fuera un gran teatro preparado para una función que nunca tuvo lugar, o quizás para una función cuyo significado hemos olvidado por completo. De las tumbas vacías del desierto, nuestro viaje nos lleva ahora a las aguas cristalinas del Mediterráneo, donde la historia toma un giro que desafía todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo urbano antiguo. Frente a las costas del Peloponeso, donde el mar acaricia las piedras con la misma paciencia que lleva haciéndolo durante milenios, los buzos descubrieron en 1967 algo que reescribió los manuales de urbanismo antiguo. A solo 4 metros bajo la superficie, perfectamente preservada por la sal y el silencio, yace una ciudad completa. Calles pavimentadas, plazas públicas, tumbas alineadas, edificios de 2 plantas. Pavlopetri tiene más de 5.000 años de antigüedad, lo que la convierte en la ciudad sumergida más antigua jamás documentada. La historia de su descubrimiento es casi tan fascinante como la ciudad misma.
Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico que estudiaba los cambios en el nivel del mar, navegaba por la costa sur de Laconia cuando notó algo extraño en el lecho marino. Piedras que parecían demasiado regulares para ser naturales, líneas que se extendían en ángulos rectos. Al sumergirse para investigar, encontró paredes, calles, habitaciones, una ciudad completa que había permanecido oculta bajo las olas durante más de 3 milenios, visible para cualquier pescador que se molestara en mirar hacia abajo, pero nunca reconocida como lo que era. Las excavaciones posteriores, utilizando tecnología de sonar y fotografía submarina, revelaron la extensión completa del asentamiento. Pavlopetri cubre aproximadamente 100.000 metros cuadrados, con al menos 15 edificios claramente identificables, calles que siguen un patrón de rejilla y una plaza central que probablemente servía como mercado o espacio de reunión. Las tumbas, ubicadas en la periferia de la ciudad, siguiendo prácticas funerarias comunes en el Egeo, contienen cerámicas que permiten datar la ocupación desde aproximadamente 3000 antes de nuestra era hasta 1100 antes de nuestra era, cuando la ciudad fue abandonada por razones que aún se debaten. Pero lo verdaderamente perturbador no es la antigüedad de Pavlopetri, aunque 5000 años bastarían para asombrarnos. Lo perturbador es su diseño. La ciudad muestra evidencia de planificación urbana deliberada. Calles que se cruzan en ángulos regulares, parcelas de tamaño uniforme, infraestructura de drenaje. Según la narrativa convencional del desarrollo urbano, este tipo de planificación no debería haber existido hasta la Grecia clásica, más de 2000 años después. Hipódamo de Mileto, a quien los libros de historia atribuyen la invención del urbanismo de rejilla, vivió en el siglo V antes de nuestra era. Y sin embargo, aquí tenemos una ciudad del tercer milenio que demuestra los mismos principios. Los arqueólogos marinos han encontrado en Pavlopetri evidencias de una economía sofisticada. Fragmentos de cerámica importada sugieren comercio con Creta y las Cícladas. Herramientas de bronce indican una metalurgia avanzada. Pesas de telar revelan una industria textil organizada. Todo esto en una época que los libros de texto describen como el Bronce Temprano, un período supuestamente caracterizado por asentamientos primitivos y sociedades tribales. La ciudad fue probablemente destruida por un terremoto alrededor del 1100 antes de nuestra era, el mismo período de colapso que afectó a toda la civilización del bronce en el Mediterráneo oriental. Pero su sumersión fue gradual, causada por el lento hundimiento de la costa a lo largo de siglos. Esto significa que durante generaciones después del abandono, los restos de Pavlopetri fueron visibles desde la superficie, ruinas que se hundían lentamente mientras nuevas civilizaciones florecían en las colinas cercanas. ¿Qué pensaban los pescadores griegos clásicos al ver estas estructuras bajo el agua? ¿Contribuyeron las ruinas de Pavlopetri y ciudades similares a la formación del mito de la Atlántida? No tenemos respuestas, solo preguntas que se multiplican con cada nueva inmersión. De las profundidades del mar ascendemos ahora a las alturas del Líbano, donde piedras de dimensiones que desafían la comprensión aguardan entre las ruinas de templos romanos. En el valle de la Bekaa, donde las montañas proyectan sombras que han cubierto a fenicios, romanos, bizantinos y cruzados, existe un templo construido sobre cimientos que no deberían existir. Los romanos levantaron allí un santuario dedicado a Júpiter, uno de los más grandiosos del mundo antiguo. Pero cuando llegaron, las piedras ya estaban ahí. El complejo de Baalbek es oficialmente atribuido al período romano, y ciertamente las columnas corintias, los frisos esculpidos y los templos de Júpiter, Baco y Venus son de manufactura romana incuestionable. Pero estos edificios descansan sobre una plataforma de piedras megalíticas que plantean preguntas que los arqueólogos prefieren evitar. El Trilithon, ubicado en el muro occidental del complejo, consiste en 3 bloques de piedra caliza de 800 toneladas cada uno, perfectamente encajados y elevados a más de 7 metros sobre el nivel del suelo. Debajo de ellos hay otros bloques de 400 toneladas.
y el conjunto forma una muralla de una precisión que haría palidecer a cualquier constructor moderno. La cantera de donde provienen estas piedras está a menos de 1 kilómetro de distancia, y en ella permanece abandonada la evidencia más desconcertante de todas. La piedra de la mujer embarazada, así llamada por una leyenda local, es un monolito de 1.200 toneladas que alguien comenzó a tallar y nunca terminó de extraer. Permanece parcialmente unida a la roca madre, como si los canteros hubieran dejado su trabajo a mitad de camino y nunca regresado. Cerca de ella, descubierta apenas en 1993, hay otra piedra aún mayor. 1.650 toneladas de caliza que habrían sido, haberse movido, el bloque más grande jamás transportado por manos humanas. Los ingenieros modernos han calculado los requisitos para mover estas piedras. Para el bloque de 800 toneladas se necesitarían al menos 40.000 hombres tirando simultáneamente de cuerdas, o una flota de grúas industriales que no existían en ninguna época antigua. El terreno entre la cantera y el templo es irregular, descendiendo primero y ascendiendo después, lo que habría requerido un sistema de rampas de dimensiones faraónicas. No hay rastro de tales rampas. No hay evidencia de los campamentos necesarios para alimentar a 40.000 trabajadores. No hay documentación de la logística que semejante proyecto habría demandado. La explicación oficial es que los romanos, con su característico genio ingenieril, encontraron formas de mover estas piedras que simplemente no han dejado evidencia arqueológica. Pero hay problemas con esta teoría. Los romanos eran documentadores obsesivos. Registraban todo: los costos de construcción, los nombres de los arquitectos, las técnicas utilizadas, los problemas encontrados. Sobre el Coliseo tenemos abundante documentación. Sobre los acueductos, sobre los caminos, sobre cada templo de importancia. Sobre cómo movieron las piedras de Baalbek, silencio absoluto. Algunos investigadores han señalado que el estilo de los bloques megalíticos no coincide con la arquitectura romana visible encima de ellos. Los romanos construían con piedras más pequeñas, perfectamente cortadas, unidas con mortero. Los megalitos de Baalbek están colocados en seco, sin argamasa, en un estilo que recuerda más a las construcciones ciclópeas de Micenas o a los muros de Sacsayhuamán en Perú. ¿Es posible que los romanos simplemente encontraran esta plataforma y decidieran construir encima? Y si es así, ¿quién la construyó antes que ellos? Las leyendas locales atribuyen las piedras a gigantes, a los jinn, a civilizaciones antediluvianas. La ciencia oficial las atribuye a técnicas perdidas, pero entre la leyenda y la ciencia hay un espacio incómodo donde las preguntas permanecen sin respuesta. Las piedras de Baalbek siguen ahí, desafiando en silencio a cualquiera que afirme comprender completamente las capacidades del pasado humano. De las piedras imposibles del Líbano, nuestro viaje nos lleva de regreso a Turquía, pero esta vez a un descubrimiento que ha reescrito los libros de prehistoria. En las colinas del sureste de Anatolia, donde los primeros rayos del sol tocan la misma tierra que vio nacer la agricultura, se encuentra el descubrimiento arqueológico más significativo del último medio siglo. Göbekli Tepe es un santuario de pilares megalíticos decorados con relieves de animales salvajes, datado en aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era. Eso lo hace 7.000 años más antiguo que las pirámides de Giza, 4.000 años más antiguo que Stonehenge y contemporáneo de la última glaciación. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a excavar en Göbekli Tepe en 1994, siguiendo informes de un colega que había visitado el sitio décadas antes y lo había descartado como un cementerio medieval. Lo que Schmidt encontró lo ocupó hasta su muerte 20 años después, y continúa siendo explorado por equipos internacionales que apenas han excavado el 5% del sitio. Pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura, algunos pesando más de 10 toneladas, organizados en círculos concéntricos con 2 pilares centrales más grandes.
Las superficies están decoradas con relieves de una maestría artística que no debería existir en sociedades de cazadores-recolectores. Leones, toros, jabalíes, zorros, serpientes, escorpiones, grullas, patos, todos tallados con un detalle naturalista que revela observación cuidadosa y técnica refinada. La narrativa convencional de la prehistoria se basaba en una secuencia lógica. Primero la agricultura, luego los asentamientos permanentes, luego la complejidad social, finalmente la arquitectura monumental. Göbekli Tepe invierte esta secuencia por completo. No hay evidencia de agricultura en los niveles más antiguos del sitio. No hay viviendas. No hay signos de ocupación permanente. Los constructores eran cazadores-recolectores que, según todos los modelos previos, no deberían haber tenido ni el tiempo libre, ni la organización social, ni la motivación para emprender un proyecto de esta escala. Y sin embargo, lo hicieron. Las estimaciones sugieren que la construcción y mantenimiento de Göbekli Tepe habría requerido el trabajo coordinado de cientos de personas durante generaciones. Alguien tuvo que alimentar a todos esos trabajadores mientras tallaban piedras en lugar de cazar. Alguien tuvo que organizar la logística de canteras, transporte, erección de pilares. Alguien tuvo que transmitir el conocimiento técnico de generación en generación. Todo esto en una época que supuestamente precedía cualquier forma de civilización organizada. Pero lo más perturbador de Göbekli Tepe no es su antigüedad ni su complejidad. Es lo que sus constructores decidieron hacer con él. Aproximadamente en el 9º milenio antes de nuestra era, después de siglos de uso, alguien comenzó a enterrar deliberadamente el complejo. No fue destrucción, no fue abandono. Fue un entierro cuidadoso, metódico, que requirió tanto esfuerzo como la construcción original. Cargaron toneladas de tierra y escombros desde lugares distantes, cubrieron los pilares capa por capa, rellenaron los espacios entre las piedras hasta que todo el santuario quedó completamente oculto bajo una colina artificial. ¿Por qué? Esta es la pregunta que obsesiona a los investigadores. Los templos normalmente son destruidos por conquistadores, abandonados por pueblos migrantes o simplemente olvidados con el paso del tiempo. No son enterrados por sus propios constructores como si escondieran algo demasiado importante o demasiado peligroso para el mundo. El arqueólogo Schmidt especuló que el enterramiento pudo haber sido un acto ritual, un funeral para un lugar sagrado que había cumplido su propósito. Otros sugieren que el conocimiento representado por Göbekli Tepe fue deliberadamente ocultado cuando ya no era necesario, o cuando se volvió amenazante para nuevos órdenes sociales. Lo que sabemos con certeza es que el enterramiento funcionó. Göbekli Tepe permaneció oculto durante más de 11.000 años, esperando a que alguien con las herramientas y la curiosidad adecuadas removiera la tierra que lo cubría. Ahora que ha sido parcialmente revelado, las preguntas que plantea continúan multiplicándose. ¿Qué otros secretos permanecen bajo las colinas de Anatolia? ¿Y qué más decidieron enterrar nuestros ancestros que aún no hemos descubierto? Del santuario enterrado pasamos ahora a otro tipo de misterio. No estructuras construidas, sino marcas, dejadas por algo o alguien que caminaba erguido millones de años antes de lo que la ciencia considera posible. En la isla de Creta, donde el mito del Minotauro aún resuena entre las ruinas del palacio de Cnosos, un descubrimiento de 2017 ha generado una de las controversias más intensas en la paleoantropología reciente. Gerard Gerliński, un paleontólogo polaco que estudiaba fósiles de invertebrados marinos, caminaba por una playa rocosa cerca del pueblo de Trachilos cuando algo capturó su atención. En la superficie de un afloramiento de piedra arenisca había impresiones que parecían huellas bípedas. Con dedos claramente definidos, un arco plantar reconocible y proporciones que solo coincidían con un tipo de criatura, un homínido que caminaba erguido. El problema es la edad de la roca.
Las dataciones, por múltiples métodos, convergieron en una cifra que causó conmoción en la comunidad científica: 5.800.000 años. Esto es, aproximadamente 2 millones de años antes de las huellas de la Etoli en Tanzania, previamente consideradas las más antiguas conocidas, y 3 millones de años antes de los homínidos supuestamente capaces de dejar tales marcas. Las huellas de trachilos son problemáticas por varias razones. Primero, muestran un hallux, el dedo gordo del pie, alineado con los demás dedos y capaz de empujar contra el suelo, una característica considerada exclusivamente humana. Los simios tienen pulgares oponibles en los pies, adaptados para agarrar ramas. Estos pies estaban diseñados para caminar sobre terreno firme. Segundo, la ubicación geográfica es incorrecta según el consenso científico. Hace 6 millones de años, según la narrativa estándar, nuestros ancestros bípedos estaban exclusivamente en África. Creta, en ese momento conectada con el continente europeo mediante puentes de tierra, no debería tener ningún homínido. La respuesta inicial de muchos paleontólogos fue escepticismo o rechazo directo. Las huellas fueron atribuidas a primates desconocidos, a malformaciones en otros animales, a fenómenos geológicos inusuales. Pero análisis posteriores, realizados por equipos independientes con metodologías diferentes, confirmaron las observaciones originales. Las huellas son consistentes con locomoción bípeda. La anatomía es compatible con homínidos. La datación es robusta. Esto deja a la ciencia con un problema que todavía no ha resuelto. O bien nuestros modelos de evolución humana están incompletos y existieron homínidos bípedos fuera de África millones de años antes de lo que creíamos. O bien las huellas de trachilos fueron dejadas por alguna criatura desconocida que convergió en anatomía bípeda de manera independiente. Ninguna opción es cómoda para el consenso establecido. Lo que nadie puede negar es que las huellas existen. 57 impresiones perfectamente preservadas en roca volcánica, visibles para cualquiera, que visite la playa de Trachilos y mire hacia abajo. Cuentan una historia que todavía no sabemos interpretar. Pero su silencio es elocuente. Hubo algo o alguien caminando erguido por las costas del Mediterráneo cuando supuestamente no debería haber nadie allí. De las huellas prehistóricas pasamos ahora a las marcas deliberadas de una civilización que floreció y desapareció, dejando tras de sí el mayor rompecabezas lingüístico de la historia. Entre los ríos que dieron nombre a la India, floreció hace 4.500 años una civilización que construyó ciudades con sistemas de alcantarillado más sofisticados que los de Londres en el siglo XIX. Mohenjo-Daro y Harappa fueron metrópolis planificadas con calles perpendiculares, baños públicos, graneros centralizados y un comercio que llegaba hasta Mesopotamia. Y nos dejaron más de 4.000 sellos de esteatita grabados con símbolos que nadie, en más de 100 años de estudio intensivo, ha logrado leer. La civilización del Valle del Indo, también llamada civilización Harappa, fue contemporánea de Egipto y Mesopotamia, pero se desarrolló de manera completamente independiente. Sus ciudades muestran una uniformidad sorprendente. Ladrillos de dimensiones estandarizadas, sistemas de peso y medida consistentes a lo largo de miles de kilómetros. Arquitectura que sigue patrones reconocibles desde Gujarat hasta Punjab. Todo esto sugiere algún tipo de autoridad central, o al menos un sistema de comunicación que mantenía la coherencia cultural. Y sin embargo, no tenemos idea de qué idioma hablaban, qué dioses adoraban, qué reyes o consejos los gobernaban. Los sellos son la clave que permanece cerrada. Pequeñas placas de esteatita, generalmente cuadradas, de entre 2 y 3 centímetros de lado. En una cara, un animal tallado con notable detalle. Toros con una sola protuberancia, elefantes, rinocerontes, criaturas fantásticas que combinan rasgos de varios animales. En la parte superior o alrededor del animal, una línea de símbolos. Los mismos símbolos aparecen en fragmentos de cerámica, en brazaletes de cobre, en lo que parecen ser tablillas de arcilla.
se han identificado aproximadamente 400 símbolos distintos, demasiados para un alfabeto simple, demasiado pocos para un sistema logográfico puro como el chino. El problema del desciframiento es múltiple. Primero, no conocemos ningún idioma emparentado con el que presumiblemente hablaban los habitantes del Indo. Si fuera una lengua dravidiana, como algunos sugieren, debería haber alguna conexión con las lenguas drávidas modernas del sur de India. Si fuera protoelamita o alguna familia lingüística perdida, no tenemos punto de comparación. Segundo, las inscripciones son extraordinariamente breves. El promedio es de 5 símbolos por sello. La más larga conocida tiene 27. Esto no proporciona suficiente contexto para identificar patrones gramaticales o significados recurrentes. Tercero, no tenemos ningún texto bilingüe, ninguna piedra roseta que traduzca el mismo mensaje en una lengua conocida. Los mejores lingüistas computacionales del mundo han aplicado algoritmos de inteligencia artificial a este problema. Han buscado patrones estadísticos, estructuras recurrentes, cualquier regularidad que pudiera sugerir gramática o sintaxis. Los resultados son ambiguos. Algunos análisis sugieren que los símbolos representan un idioma real con estructura lingüística. Otros argumentan que podrían ser puramente pictográficos, representando conceptos sin formar oraciones. Hay quienes han propuesto desciframientos parciales, pero ninguno ha convencido a la comunidad académica. ¿Qué dicen los sellos? Las teorías más conservadoras sugieren que son marcas de propiedad o identificación comercial, el equivalente antiguo de sellos corporativos. Pero hay sellos encontrados en contextos funerarios, lo que sugiere significado ritual. Hay sellos que muestran escenas aparentemente narrativas, figuras humanas en posiciones de yoga, procesiones ceremoniales, enfrentamientos con animales. ¿Son mitos? ¿Instrucciones? ¿Oraciones? Después de un siglo de estudio, no lo sabemos. La civilización del Indo colapsó alrededor del 1900 antes de nuestra era, probablemente debido a cambios climáticos que desviaron los ríos de los que dependía. Sus ciudades fueron abandonadas y eventualmente enterradas. Su escritura murió con ella. Y mientras Egipto y Mesopotamia nos legaron bibliotecas enteras de textos que podemos leer, el Indo nos dejó solo fragmentos de un mensaje que permanece indescifrable. Del código indescifrable pasamos ahora a un lenguaje diferente, el de las estrellas y el sol, leídos sin necesidad de símbolos escritos. En el desierto costero del Perú, donde la niebla del Pacífico se disuelve bajo un sol implacable, 13 torres de piedra se alzan en fila sobre una colina como los dientes de un gigante dormido. Chanquillo tiene 2300 años de antigüedad y durante décadas fue considerado simplemente una fortaleza defensiva, hasta que alguien hizo la pregunta correcta. El complejo de Chanquilo incluye más que las torres. Hay un templo fortificado en una colina adyacente, con murallas concéntricas y evidencia de actividad ritual prolongada. Hay una plaza ceremonial con restos de ofrendas. Y hay 2 puntos de observación, uno al este y otro al oeste de las torres, desde los cuales el panorama de las 13 estructuras cobra un significado completamente diferente. En 1970, el arqueoastrónomo Ivan Gessi y el astrónomo Clive Ruggles decidieron pasar un año observando el amanecer desde el punto de observación occidental. Lo que descubrieron revolucionó nuestra comprensión de la astronomía precolombina. El 21 de diciembre, el sol sale exactamente detrás de la torre más septentrional. El 21 de junio aparece detrás de la torre más meridional. En las fechas intermedias, el punto de salida se desplaza gradualmente de una torre a la siguiente. El espacio entre torres corresponde con precisión a intervalos de aproximadamente 10 días. Los observadores de Chanquilo podían determinar la fecha exacta del año simplemente mirando entre qué torres emergía el amanecer. La precisión de este sistema es notable. Los solsticios y equinoccios están marcados con exactitud de 1 o 2 días.
El calendario agrícola, crucial para una sociedad que dependía de cosechas sincronizadas con las estaciones, podía seguirse sin necesidad de registros escritos ni cálculos matemáticos. Bastaba con tener ojos y saber dónde mirar. Pero las implicaciones van más allá de la utilidad práctica. Chanquillo representa la evidencia más antigua de observatorio solar dedicado en las Américas y uno de los más antiguos del mundo. Los constructores debieron haber observado el movimiento del Sol durante generaciones antes de comenzar la construcción, registrando mentalmente o en medios perecederos los puntos exactos de salida para cada día del año. Luego debieron calcular la ubicación y el espaciamiento de las torres con precisión suficiente para que el sistema funcionara. Todo esto sin instrumentos ópticos, sin matemáticas escritas, sin ninguna de las herramientas que asociamos con la astronomía científica. El pueblo que construyó Chanquillo, probablemente asociado con la cultura Casmasechín, no dejó registros escritos. No sabemos cómo llamaban a su calendario ni qué festividades celebraban en cada solsticio, pero dejaron un instrumento que todavía funciona, 2300 años después. Cualquier visitante que se ubique en los puntos de observación correctos puede usar las torres para determinar la fecha exacta, igual que lo hacían los sacerdotes astrónomos que las construyeron. El Sol y las piedras no han cambiado, solo nuestra capacidad de asombro. Del observatorio peruano viajamos ahora al corazón de China, donde un descubrimiento accidental reveló una civilización que no debería existir según todos los modelos históricos previos. En la provincia de Sichuan, donde los pandas dormitan entre bambúes y las montañas, guardan secretos que la China imperial nunca exploró del todo. Dos campesinos reparaban un canal de irrigación en 1986 cuando sus palas golpearon algo duro. Lo que extrajeron de la tierra cambió para siempre nuestra comprensión de la civilización china antigua. Las fosas sacrificiales de Sanxingdui contenían una colección de objetos que ningún especialista habría predicho. Más de 1000 artefactos de bronce, jade, oro y marfil, enterrados deliberadamente en algún momento alrededor del 1200 antes de nuestra era. Pero no eran artefactos chinos convencionales. No se parecían a nada producido por la dinastía Shang, contemporánea y dominante en el noreste de China. Representaban una cultura completamente independiente, con su propia estética, su propia tecnología, su propia iconografía. Las máscaras son lo que ha capturado la imaginación del mundo. Rostros de bronce con rasgos que no pertenecen a ningún grupo étnico conocido. Ojos que no son ojos, cilindros que se proyectan del cráneo hasta 15 centímetros, como telescopios o antenas, con pupilas que miran fijamente hacia adelante sin parpadear. Narices afiladas y angulosas que recuerdan más a máquinas que a anatomía humana. Bocas que sonríen enigmáticamente, sin mostrar dientes, sin expresar ninguna emoción que podamos nombrar. Orejas que se extienden hacia arriba en formas geométricas que desafían la biología. Y tamaños que van desde máscaras del tamaño de una cara humana hasta cabezas de casi 1 metro de altura. Los expertos en metalurgia han confirmado que los bronces de Sanxingdui fueron producidos localmente, utilizando técnicas comparables en sofisticación a las de cualquier cultura contemporánea. Los análisis de aleación muestran proporciones precisas de cobre, estaño y plomo, optimizadas para diferentes propósitos. Máscaras más flexibles, armas más duras, ornamentos más brillantes. Quienquiera que creó estos objetos dominaba la metalurgia a un nivel que rivaliza con las mejores tradiciones del bronce antiguo. Pero la pregunta que nadie puede responder es a quién o qué representan las máscaras. Los arqueólogos chinos inicialmente propusieron que eran representaciones estilizadas de ancestros o divinidades, pero la estilización tiene límites reconocibles en todas las culturas. Los rostros de Sanxingdui superan cualquier límite. No son exageraciones de rasgos humanos, son representaciones de algo diferente, algo que los artistas parecían estar intentando capturar con la mayor fidelidad posible. Las fosas contenían también figuras de cuerpo completo.
Hombres de bronce de pie, con vestimentas elaboradas y manos en posiciones rituales, como si realizaran alguna ceremonia congelada para siempre en metal. Un árbol de bronce de casi 4 metros de altura, con ramas que sostienen pájaros y frutas estilizadas, interpretado como un árbol cósmico que conectaba los mundos. Objetos de oro martillado que cubrían máscaras y cetros. Colmillos de elefante, probablemente importados desde muy lejos, dado que los elefantes no habitaban Sichuan en esa época. La cultura de Sanxingdui floreció durante varios siglos y luego desapareció, aparentemente de manera abrupta. Las fosas sacrificiales parecen representar un final deliberado. Los objetos fueron quemados, rotos y enterrados en un acto ritual que sugiere clausura definitiva. Como en Göbekli Tepe, alguien decidió terminar algo y asegurarse de que no pudiera ser recuperado. La pregunta de por qué permanece sin respuesta, igual que la pregunta de a quién representaban esos rostros imposibles. De los rostros misteriosos de China, nuestro viaje continúa hacia el sudeste asiático, donde la selva ha guardado durante siglos uno de los mayores logros de la ingeniería hidráulica preindustrial. Oculto bajo la jungla camboyana, donde las raíces de los árboles abrazan las piedras con la paciencia de los siglos, existió la ciudad más grande del mundo antes de la revolución industrial. Angkor cubría 1.000 kilómetros cuadrados en su apogeo, más que el Gran Londres actual, y sostenía una población estimada entre 700.000 y 1 millón de personas. Cuando los exploradores europeos descubrieron Angkor Wat en el siglo XIX, asumieron que los templos de piedra eran todo lo que había que ver. Los franceses restauraron los edificios religiosos, limpiaron las ruinas de vegetación, fotografiaron los bajorrelieves que narran mitos hindúes y batallas históricas. Pero el verdadero secreto de Angkor permaneció invisible hasta que los satélites comenzaron a mirar desde arriba. En la década de 2000, investigadores equipados con tecnología LIDAR sobrevolaron la región de Tidasi Angkor, enviando pulsos láser que podían penetrar el dosel selvático y mapear la superficie del suelo debajo. Lo que revelaron transformó nuestra comprensión del sitio. Bajo la vegetación había una red de infraestructura hidráulica de escala sin precedentes, canales que se extendían por decenas de kilómetros, depósitos artificiales capaces de almacenar billones de litros de agua, diques que controlaban el flujo hacia diferentes sectores de la ciudad, compuertas que regulaban la distribución durante las estaciones secas. Un sistema tan complejo que solo comenzamos a comprenderlo utilizando modelos informáticos. El clima de Camboya es dominado por los monzones. Durante varios meses del año, las lluvias son torrenciales, inundando tierras y desbordando ríos. Luego viene una estación seca igualmente extrema, donde el agua escasea y los cultivos pueden fracasar. Los ingenieros de Angkor resolvieron este problema de manera brillante. Construyeron una serie de barais, depósitos rectangulares de dimensiones enormes, el más grande de los cuales mide 8 por 2 kilómetros. Durante las lluvias, estos barais capturaban el exceso de agua. Durante la sequía, la liberaban gradualmente a través de canales secundarios hacia los campos de arroz. El resultado era una agricultura intensiva capaz de sostener densidades de población que no se volverían a ver en la región hasta el siglo XX. Pero hay algo más perturbador que la mera escala. El sistema funcionaba como un organismo integrado, con retroalimentaciones y controles que sugieren una comprensión profunda de la dinámica hídrica. Los ingenieros jemeres no solo movían agua, la gestionaban, la dosificaban, la distribuían según las necesidades de diferentes zonas. Algunos investigadores han comparado la complejidad del sistema con la de una computadora hidráulica, un dispositivo analógico que procesaba información en forma de flujos y niveles. El colapso de Angkor, tradicionalmente atribuido a invasiones tailandesas, ahora se entiende de manera diferente. Evidencia paleoclimática muestra que el siglo XIV experimentó sequías extremas seguidas de lluvias excepcionalmente intensas. El sistema hidráulico, diseñado para condiciones normales, no pudo adaptarse a estos extremos.
Los canales se sedimentaron, los diques se erosionaron, las compuertas fallaron, y sin el agua controlada la ciudad dejó de ser viable. La selva devoró en décadas lo que había tomado siglos construir. Lo que queda es una lección sobre las fragilidades de los sistemas complejos. Los Jemeres crearon algo asombroso, una red invisible que hacía posible la vida de 1 millón de personas en medio de la jungla tropical. Pero cuando las condiciones cambiaron, esa misma complejidad se volvió su debilidad. Ahora los arqueólogos utilizan los restos de su sistema para entender cómo podemos enfrentar nuestros propios desafíos hídricos en una era de cambio climático. Las piedras de los templos son hermosas, pero los canales invisibles cuentan una historia más profunda. De los sistemas hidráulicos de Camboya viajamos ahora al norte de Europa, donde los campos de Wiltshire guardan un secreto que durante siglos permaneció oculto a plena vista. A menos de 3 kilómetros de Stonehenge, donde millones de turistas fotografían las piedras azules cada año, existió una ciudad que multiplicaba por 20 la escala del monumento famoso. Dorrington Walls no impresiona al visitante casual. No hay piedras monumentales, no hay estructuras visibles, solo ondulaciones sutiles en los campos que los granjeros han cultivado durante generaciones sin sospechar lo que había debajo. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente en la década de 1960, descubrieron algo extraordinario. Un anillo de tierra de 500 metros de diámetro, rodeado por fosos que en su momento tenían hasta 3 metros de profundidad. El volumen de tierra movida para crear esta estructura supera en proporción el trabajo requerido para las pirámides de Giza, considerando el tamaño de la fuerza laboral disponible. Dentro del círculo, las excavaciones han revelado los restos de cientos de casas neolíticas. Pequeñas estructuras cuadradas con hogares centrales, pisos de arcilla compactada, postes de madera que sostenían techos de paja. Los arqueólogos estiman que en su apogeo, alrededor del 2500 antes de nuestra era, Dorrington Walls albergaba más de 4000 casas. No todas simultáneamente habitadas, pero la escala sugiere una población flotante de miles de personas en ciertos momentos del año. Lo más revelador son los restos de comida. Millones de huesos de cerdo y ganado, todos de animales jóvenes sacrificados en invierno. Análisis isotópicos de los huesos muestran que los animales no eran locales. Habían sido traídos desde Escocia, Gales, el suroeste de Inglaterra. Esto sugiere festines rituales de escala extraordinaria, eventos que reunían a personas de toda Gran Bretaña para celebraciones que duraban semanas o meses. La relación con Stonehenge es ahora clara para los investigadores. Una avenida procesional conectaba Dorrington Walls con el río Avon, desde donde otra avenida llevaba a Stonehenge. Las dos estructuras formaban un sistema ceremonial único. Dorrington Walls era la ciudad de los vivos, construida en madera perecedera, orientada hacia el amanecer del solsticio de verano. Stonehenge era el círculo de los muertos, construido en piedra permanente, orientado hacia el atardecer del solsticio de invierno. Los procesionantes viajaban entre ambos sitios, marcando el paso de la vida a la muerte en rituales que solo podemos imaginar. Pero hay algo más. Excavaciones recientes han revelado que bajo los campos alrededor de Dorrington Walls hay estructuras adicionales que nadie sospechaba. En 2020, un estudio con radar de penetración terrestre detectó al menos 20 pozos de dimensiones enormes, dispuestos en un círculo de más de 2 kilómetros de diámetro alrededor del sitio. Estos pozos, algunos de hasta 10 metros de profundidad y 20 de diámetro, forman la mayor estructura prehistórica jamás descubierta en Gran Bretaña. Su propósito sigue siendo misterioso. ¿Eran marcadores de frontera? ¿Dispositivos rituales? ¿Parte de un sistema astronómico aún más complejo que el visible en Stonehenge? Lo que sabemos con certeza es que nuestra imagen del Neolítico británico ha sido transformada por estos descubrimientos. No eran tribus dispersas de agricultores primitivos. Eran sociedades capaces de movilizar recursos a escala continental,
de coordinar proyectos que requerían generaciones de esfuerzo sostenido, de crear sistemas rituales de una complejidad que apenas comenzamos a comprender. Y todo esto sin escritura, sin metal, sin ninguna de las tecnologías que supuestamente hacen posible la civilización compleja. De las llanuras de Inglaterra descendemos ahora hacia las profundidades de otro archipiélago, donde la roca guarda secretos que desafían nuestra comprensión del neolítico mediterráneo. El archipiélago maltés es el lugar más densamente concentrado de monumentos megalíticos del planeta. En un territorio menor que la ciudad de Londres, hay más de 30 templos que preceden a las pirámides egipcias por un milenio. Pero lo que la mayoría de visitantes no sabe es que estos templos son apenas la superficie de algo mucho más extenso. Los templos malteses son únicos en varios aspectos. Su arquitectura no se parece a nada construido en otras partes del Mediterráneo. Utilizan una técnica de construcción con 2 muros paralelos rellenos de escombros, creando estructuras con absidios curvilíneos que recuerdan a formas femeninas o úteros ampliados. Las piedras más grandes pesan varias toneladas y fueron movidas y colocadas con precisión por pueblos que supuestamente no tenían ni rueda ni metal. Las decoraciones interiores incluyen espirales esculpidas, figuras de mujeres corpulentas y patrones geométricos cuyo significado permanece debatido. Pero lo verdaderamente extraordinario está bajo tierra. El hipogeo de Hal Saflieni es un complejo subterráneo excavado en la roca viva que desciende 3 niveles hasta 11 metros de profundidad. Fue descubierto accidentalmente en 1902, cuando obreros que construían viviendas atravesaron su techo. Lo que encontraron les dejó atónitos. Cámaras perfectamente talladas, columnas que imitan la arquitectura de los templos superficiales, nichos que contenían los restos de más de 7.000 individuos depositados a lo largo de siglos. Las propiedades acústicas del hipogeo son particularmente intrigantes. Una de las cámaras principales, llamada la Sala del Oráculo, amplifica el sonido de una voz masculina de manera que resuena por todo el complejo con un efecto de reverberación que los investigadores han comparado con catedrales medievales. Algunos estudiosos sugieren que esta acústica fue diseñada deliberadamente, creando un espacio donde la voz de un sacerdote parecería venir de todas partes simultáneamente, dotándola de autoridad sobrenatural. Pero hay más. Evidencia controversial pero persistente sugiere que los sistemas subterráneos de Malta son más extensos de lo documentado oficialmente. Testimonios de espeleólogos locales hablan de pasajes adicionales que fueron sellados por las autoridades, supuestamente por razones de seguridad. Hay historias, nunca confirmadas pero repetidas durante generaciones, de túneles que continúan bajo el canal que separa Malta de Gozo, excavados cuando el nivel del mar era más bajo y las islas estaban conectadas por tierra firme. Lo que sí está documentado es que la cultura de los templos malteses terminó de manera abrupta alrededor del 2300 antes de nuestra era. Los templos fueron abandonados, los rituales cesaron, la población parece haber colapsado dramáticamente. Nadie sabe exactamente por qué. Las teorías incluyen invasiones, epidemias, agotamiento de recursos, cambios climáticos. Cuando los pueblos de la Edad del Bronce llegaron posteriormente, encontraron los templos vacíos y no continuaron usándolos. Malta permanece como un enigma, una isla pequeña que fue durante un milenio el centro de una cultura megalítica sin paralelo, cuyos constructores excavaron complejos subterráneos de propósito incierto antes de desvanecerse de la historia, dejando solo piedras y preguntas. De las profundidades de Malta emergemos ahora hacia las alturas de Etiopía, donde piedras talladas de tamaño colosal permanecen en silencio, negándose a contar su historia. En las tierras altas donde la tradición asegura que el Arca de la Alianza descansa guardada por un monje solitario, se yerguen los obeliscos más altos jamás tallados de una sola pieza de piedra. Aksum fue la capital de un reino que
Dominó el comercio entre el Mediterráneo y el Océano Índico durante los primeros siglos de nuestra era. Los aksumitas controlaban las rutas del incienso, el marfil, el oro y las especias. Acuñaron su propia moneda, una de las primeras en el mundo fuera del Mediterráneo. Se convirtieron al cristianismo en el siglo IV, uno de los primeros estados en hacerlo oficialmente, y dejaron tras de sí un campo de estelas que sigue desafiando la comprensión. Las estelas de Aksum son columnas de granito sólido, talladas para parecerse a edificios de múltiples pisos. Tienen puertas y ventanas falsas esculpidas en sus caras, como si representaran torres o rascacielos congelados en piedra. La más grande, que permanece en pie, alcanza los 24 metros de altura y pesa unas 160 toneladas. Hay otra caída que originalmente medía 33 metros y pesaba más de 500 toneladas, lo que la habría convertido en el monolito tallado más grande jamás erigido. Colapsó en algún momento, quizás durante su instalación, quizás siglos después. El proceso de extracción, transporte y erección de estas piedras presenta los mismos problemas que hemos visto en Baalbek y otros sitios megalíticos. Las canteras están a varios kilómetros de distancia. El terreno es montañoso. Las técnicas de erección vertical para piedras de este peso y longitud están en el límite de lo que la ingeniería moderna consideraría prudente intentar sin maquinaria especializada, y sin embargo los aksumitas lo hicieron repetidamente, creando un campo de más de 100 estelas de diversos tamaños. Pero aquí viene lo desconcertante. Ninguna de las estelas tiene inscripciones. Ninguna. En una cultura que desarrolló su propia escritura, el ge'ez, que usaba para monedas, para textos religiosos, para registros administrativos, las mayores obras arquitectónicas permanecen absolutamente mudas. No sabemos qué reyes ordenaron su construcción. No sabemos qué eventos conmemoraban. No sabemos qué dioses o ancestros honraban. Las estelas simplemente están ahí, negándose a hablar. Esto es anómalo en el contexto del mundo antiguo. Los obeliscos egipcios están cubiertos de jeroglíficos que glorifican a faraones y dioses. Las estelas de Mesopotamia registran leyes, victorias, tratados. Los monumentos romanos identifican a sus patrocinadores con orgullo. ¿Por qué los aksumitas, que claramente tenían los medios para inscribir sus piedras, eligieron el silencio? Una teoría sugiere que las estelas marcaban tumbas y que la identidad del difunto era conocida por otros medios, quizás inscripciones en materiales perecederos o en las cámaras funerarias subterráneas. Pero las excavaciones bajo las estelas han revelado tumbas saqueadas hace siglos, sin evidencia clara de identificación. Otra teoría propone que el significado de las estelas era tan obvio para los contemporáneos que no necesitaba explicación, de la misma manera que un moderno entiende qué representa la Estatua de la Libertad sin necesidad de placas explicativas. Sea cual sea la razón, las estelas de Aksum permanecen como testimonios mudos de una civilización que eligió construir monumentos sin palabras. Piedras que hablan solo en el idioma del silencio, invitándonos a adivinar lo que nunca sabremos con certeza. De las alturas de Etiopía cruzamos el Atlántico hacia las alturas aún mayores del altiplano boliviano, donde otra civilización dejó evidencias que desafían la interpretación convencional. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que cada respiración cuesta esfuerzo, florecieron los tiahuanacotas. Tiwanaku fue el centro ceremonial de una cultura que dominó los Andes centrales durante casi un milenio, desde aproximadamente el 200 antes de nuestra era hasta el 1000 después de nuestra era. En su apogeo, controlaba territorios que se extendían desde el norte de Chile hasta el sur de Perú, unidos por una red de influencia religiosa y comercial. Su arquitectura monumental incluye pirámides escalonadas, portales de piedra tallada y estatuas de personajes cuya identidad sigue siendo debatida. Pero hay un objeto particular que ha generado controversia durante décadas. Se le conoce como la Fuente Magna, o a veces como el mapa de Tiwanaku.
una piedra tallada con relieves que algunos investigadores interpretan como una representación topográfica. Lo que muestran estos relieves, si la interpretación es correcta, no es la geografía actual del altiplano, sino una configuración de costas, montañas y valles que correspondería a un período muy anterior. La arqueología ortodoxa es escéptica. Los especialistas señalan que las interpretaciones de relieves antiguos como mapas son extraordinariamente difíciles de verificar. Lo que un observador moderno ve como una costa, un antiguo pudo haber concebido como un borde decorativo. Lo que parece un lago podría ser un símbolo religioso sin referente geográfico. Sin acceso a la mente de los creadores, cualquier interpretación es especulativa. Sin embargo, hay elementos que invitan a la reflexión. El lago Titicaca, sobre cuyas orillas se asienta Tiwanaku, ha cambiado dramáticamente de tamaño a lo largo de milenios. Evidencias geológicas muestran que en el pasado era mucho más grande, cubriendo áreas que hoy son altiplano seco. Las ruinas de Tiwanaku y sitios asociados muestran evidencias de lo que parecen ser muelles y dársenas, hoy a considerable distancia del agua. Si los tiahuanacotas construyeron su ciudad cuando el lago era mayor, sus conceptos geográficos habrían sido diferentes de los actuales. Hay otro elemento intrigante. La iconografía de Tiwanaku incluye representaciones de peces y animales marinos que no existen en el lago Titicaca de agua dulce, pero que habitan el Océano Pacífico, a cientos de kilómetros de distancia y varios miles de metros más abajo. ¿Conocían los tiahuanacotas el mar? Los intercambios comerciales con culturas costeras están documentados, así que ciertamente tenían información sobre el océano. Pero la pregunta de si esa información se incorporó a su cosmografía de maneras que aún no entendemos permanece abierta. Lo que sí sabemos es que los tiahuanacotas poseían conocimientos sofisticados de ingeniería hidráulica, astronomía y organización social. Sus sistemas de cultivo elevado, llamados sucacollos, permitían agricultura intensiva en un ambiente donde las heladas nocturnas son constantes. Sus observatorios solares rivalizaban en precisión con los de cualquier cultura contemporánea. Su capacidad para movilizar trabajo y recursos a escala regional es evidente en cada piedra de sus monumentos. Como tantos otros enigmas de esta lista, Tiwanaku nos invita a la humildad. Quizás los relieves son puramente decorativos. Quizás representan geografías míticas sin correspondencia real. O quizás preservan conocimientos de una época que no imaginamos, codificados en formas que todavía no sabemos leer. De las alturas andinas descendemos ahora a las profundidades de África, donde la actividad humana dejó marcas que desafían nuestra cronología de la tecnología. En las montañas de Eswatini, el pequeño reino enclavado en Sudáfrica que antes se llamaba Suazilandia, existe una mina que reescribe la historia de la industria extractiva humana. La mina de Ngwenya fue investigada sistemáticamente en la década de 1960 por arqueólogos que buscaban entender la prehistoria de la región. Lo que encontraron los dejó atónitos. Túneles que penetraban decenas de metros en la roca, siguiendo vetas de hematita, un mineral de hierro rico en óxido que produce un pigmento rojo brillante. Hasta aquí nada extraordinario. Lo extraordinario eran las dataciones. Muestras de carbón vegetal encontradas en los niveles más profundos de la mina fueron sometidas a análisis de 2,1 radiocarbono. Los resultados indicaron edades de más de 43.000 años. Esto colocaba la actividad minera en el Paleolítico Medio, una época en que nuestros ancestros supuestamente vivían en pequeños grupos nómadas, cazando con lanzas de piedra y refugiándose en cuevas naturales. Las herramientas encontradas en la mina son consistentes con esta datación. Son instrumentos de piedra tallada, martillos de cuarcita, raspadores de sílex. No hay metal porque el metal no sería trabajado por humanos durante otros 35.000 años. Y sin embargo, con estas herramientas aparentemente primitivas, alguien excavó cientos de metros de túneles, extrayendo miles de toneladas de mineral a lo largo de milenios.
La hematita extraída de Ngüenya no tenía uso industrial en el sentido moderno. No se fundía para obtener hierro porque nadie sabía cómo hacerlo. Se molía hasta convertirla en polvo, mezclándola con grasa animal para crear un pigmento rojo que se utilizaba en rituales funerarios, decoración corporal y, posiblemente, arte rupestre. Los antropólogos lo llaman ocre rojo, y su uso está documentado en sitios africanos de una antigüedad aún mayor que en Ngüenya. Pero la escala de la operación en Ngüenya supera cualquier modelo de sociedades de cazadores-recolectores. Excavar túneles requiere organización social. Alguien debe coordinar el trabajo, alguien debe alimentar a los mineros, alguien debe transmitir el conocimiento técnico de generación en generación. Las sociedades nómadas del Paleolítico, según los modelos convencionales, no tenían la estabilidad ni la densidad de población para sostener proyectos de esta envergadura. Hay quienes han especulado que Ngüenya representa evidencia de una complejidad social paleolítica que los modelos convencionales subestiman. Quizás las sociedades de cazadores-recolectores eran capaces de proyectos colectivos sostenidos cuando los recursos lo justificaban. Quizás el ocre rojo tenía un valor simbólico tan alto que motivaba esfuerzos extraordinarios. O quizás simplemente no entendemos cómo funcionaban estas sociedades, proyectando sobre ellas nuestras propias limitaciones imaginativas. Lo que no puede negarse es que alguien, hace 43.000 años, decidió que valía la pena descender a las entrañas de la tierra para extraer un pigmento rojo. Y lo hizo con herramientas de piedra, sin luz artificial más que antorchas, en condiciones que cualquier minero moderno consideraría intolerables. ¿Qué rituales, qué creencias, qué necesidades impulsaron este esfuerzo? Las paredes de la mina no responden. De las minas africanas viajamos ahora al subcontinente indio, donde capas sobre capas de ocupación humana han creado un palimpsesto urbano que nadie puede descifrar completamente. En las orillas del Ganges, donde los peregrinos descienden por escalones milenarios para purificarse en aguas sagradas, existe una ciudad que nunca ha dejado de estar habitada. Varanasi, también conocida como Benarés o Kashi, lleva más de 3.000 años ininterrumpidos de ocupación humana documentada. Algunas tradiciones hindúes la consideran la ciudad más antigua del mundo, fundada por el dios Shiva en los albores de la creación. Los arqueólogos son más cautelosos, pero admiten que la ocupación probablemente se remonta mucho más allá de los registros escritos más antiguos. El problema de excavar en Varanasi es que la ciudad sigue viva. Millones de personas residen, trabajan, rezan y mueren sobre lo que podrían ser decenas de metros de estratos arqueológicos. Los Ghats, esas escalinatas que descienden hacia el río, han sido reconstruidos incontables veces, cada generación construyendo sobre los escombros de la anterior. Los templos que vemos hoy reemplazan templos anteriores que reemplazaron templos aún más antiguos, en una regresión que nadie sabe hasta dónde llega. Las pocas excavaciones permitidas han revelado vislumbres tantalizantes, cerámicas de estilos no documentados en ninguna clasificación arqueológica, cimientos de ladrillos con técnicas de construcción que no corresponden a ningún período conocido, niveles de ocupación que preceden por milenios a la primera mención de Varanasi en textos sánscritos. Hay una leyenda que los arqueólogos consideran probablemente exagerada, pero que refleja una intuición popular. Dice que bajo el templo de Vishvanath, el más sagrado de la ciudad, existen 7 niveles de templos anteriores, cada uno construido sobre las ruinas del precedente, remontándose a épocas tan antiguas que no tienen nombre. 7 es un número simbólico en la cosmología hindú, así que la cifra exacta es sospechosa. Pero el principio subyacente que cada superficie visible oculta innumerables pasados es ciertamente verdadero. Los textos religiosos hindúes hablan de Kashi como una ciudad eterna, un lugar donde las almas pueden alcanzar la liberación final del ciclo de reencarnaciones. No es solo una metáfora espiritual, es también una descripción literal de la persistencia urbana.
Mientras otras ciudades han sido fundadas, florecido y desaparecido, Varanasi simplemente ha continuado, acumulando capas de existencia como un árbol acumula anillos de crecimiento. ¿Cuántas ciudades duermen bajo las calles que los peregrinos caminan hoy? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Las limitaciones de la excavación urbana, el respeto por los sitios religiosos activos, la simple imposibilidad de remover millones de personas para excavar debajo de sus casas, significan que Varanasi probablemente guardará sus secretos estratigráficos para siempre. Es una ciudad construida sobre ciudades, sobre ciudades, sobre ciudades, descendiendo hacia un pasado que no podemos alcanzar. De las profundidades estratigráficas de la India, nuestro viaje nos lleva ahora al desierto del suroeste americano, donde otros misterios esperan bajo el sol implacable. En el desierto del Colorado, donde California y Arizona comparten un paisaje lunar de rocas y silencio, existen figuras humanas de 50 metros de longitud que solo pueden apreciarse completamente desde el aire. Los Blythe intaglios fueron descubiertos para el mundo exterior en 1932, cuando un piloto que volaba la ruta entre Las Vegas y Blythe miró hacia abajo y vio formas que no podían ser naturales. Figuras antropomorfas gigantescas, creadas raspando la capa superficial de grava oscura para revelar la tierra clara debajo. Desde el suelo son difíciles de percibir, desde el aire son inconfundibles. Hay 6 figuras principales distribuidas en 3 sitios separados por varios kilómetros. Las más grandes representan formas humanoides con brazos extendidos, cuerpos alargados y cabezas que en algunos casos parecen tener rasgos faciales. Hay también un cuadrúpedo, posiblemente un caballo o un perro, y formas geométricas como espirales y círculos. El estilo es comparable a las líneas de Nazca en Perú, aunque creadas por una cultura completamente diferente y probablemente en una época distinta. Los pueblos indígenas de la región, los Mojave y los Quechán, reconocen las figuras como parte de su herencia cultural, pero sus tradiciones no preservan información clara sobre quién las creó ni exactamente cuándo. Algunas historias orales las asocian con seres ancestrales o con ceremonias de iniciación, pero los detalles varían entre narradores y comunidades. Las dataciones arqueológicas son igualmente inciertas, oscilando entre varios cientos y varios miles de años según el método utilizado. La pregunta obvia es la misma que se plantea para Nazca. ¿Para quién fueron diseñadas imágenes que no pueden verse desde el suelo? Las teorías convencionales sugieren que las figuras eran visibles para los dioses o espíritus que habitaban el cielo. Caminar las líneas que las formaban podría haber sido un acto ritual, un recorrido meditativo cuyo significado residía en el proceso más que en la imagen resultante. Pero hay otra posibilidad que algunos investigadores han explorado. Las figuras de Blythe son visibles desde colinas cercanas si el observador sabe dónde mirar. No perfectamente, pero lo suficiente para apreciar su forma general. Quizás no eran mensajes para el cielo, sino marcadores para viajeros que cruzaban el desierto, señales que indicaban agua, rutas seguras, territorios tribales. Lo que no puede negarse es que alguien invirtió considerable esfuerzo en crear estas figuras. Raspar cientos de metros cuadrados de grava para formar imágenes coherentes no es trabajo de una tarde. Requiere planificación, coordinación, visión. Los creadores tenían que saber lo que estaban haciendo, tenían que poder visualizar el resultado final antes de comenzar. ¿Cómo lo lograron sin poder subir a mirar su trabajo? ¿Usaban maquetas a escala? ¿Tenían métodos de medición que no hemos reconstruido? ¿O simplemente confiaban en un conocimiento colectivo transmitido durante generaciones? Las figuras de Blythe permanecen en el desierto, erosionándose lentamente. Más visibles hoy gracias a la aviación de lo que probablemente fueron para sus creadores. Son otro recordatorio de que el pasado está lleno de intenciones que no podemos reconstruir completamente. Para nuestro último enigma viajamos al norte, a las tierras frías de Escocia,
donde otro tipo de misterio espera entre la bruma. En las tierras altas, donde la niebla cubre las colinas y las leyendas de clanes aún resuenan en cada valle, se alza una fortaleza de la Edad del Hierro con un secreto que la ciencia no ha podido resolver. Tap o Nothe es una colina fortificada en Aberdeenshire, uno de los cientos de hillforts que salpican el paisaje de Escocia. Estas fortalezas de la Edad del Hierro, datadas aproximadamente entre el primer milenio antes de nuestra era y los primeros siglos de nuestra era, servían como refugios, defensivos, centros de poder tribal y posiblemente lugares de celebración ritual. Lo que hace único a Tap o Nothe y a otras 60 fortalezas similares distribuidas por Escocia, Irlanda y partes de Europa continental es el estado de sus murallas. Las piedras están vitrificadas, fundidas, fusionadas entre sí a temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. En lugar de bloques separados que podrían ser desmontados por atacantes, las murallas de Tap o Nothe forman masas sólidas de roca parcialmente derretida, como si alguien hubiera sometido las defensas a un fuego de intensidad industrial. Este fenómeno, conocido desde el siglo XVIII, ha generado debate durante más de 200 años. Las teorías principales se dividen en dos campos. El primero propone que la vitrificación era deliberada, una técnica constructiva diseñada para fortalecer las murallas. El segundo sugiere que era accidental, resultado de ataques incendiarios que alcanzaron temperaturas excepcionales. El problema con la teoría deliberada es que vitrificar piedra no la hace más resistente. Los experimentos modernos muestran que el proceso debilita estructuralmente el material, haciéndolo más quebradizo. Si los constructores buscaban fortaleza, eligieron mal su método. El problema con la teoría incendiaria es que alcanzar 1000 grados con leña ordinaria es extraordinariamente difícil. Requiere condiciones específicas de ventilación y combustible que parecen improbables en el contexto de un asalto militar. Algunos investigadores han propuesto que las murallas contenían madera estructural, que, al arder, generó las temperaturas necesarias para fundir la piedra circundante. Es una teoría plausible, pero no explica por qué tantas fortalezas diferentes, construidas por pueblos diversos a lo largo de siglos, terminaron todas vitrificadas. ¿Todas sufrieron el mismo tipo de ataque? ¿Todas tenían la misma técnica constructiva vulnerable? Hay una dimensión adicional que rara vez se menciona. La distribución de las fortalezas vitrificadas no es aleatoria. Se concentran en ciertas regiones, sugiriendo quizás una tradición cultural compartida o un enemigo común que empleaba tácticas incendiarias específicas. ¿Quiénes fueron estos enemigos? ¿Romanos que intentaban someter a los pictos? ¿Tribus rivales con conocimientos pirotécnicos avanzados? ¿O algo más que no hemos considerado? Las piedras fundidas de Tap o Nothe no dan respuestas. Solo permanecen ahí, testimonio silencioso de un evento o proceso que fue lo suficientemente intenso para derretir roca y que nadie ha podido explicar completamente en más de 2 siglos de estudio. Hemos caminado juntos por 18 puertas que permanecen entreabiertas. Hemos descendido a ciudades subterráneas que nadie recuerda haber excavado. Hemos contemplado sarcófagos preparados para contener nada. Hemos pisado las calles sumergidas de urbes que no deberían existir según ningún libro de texto. Hemos alzado la vista hacia piedras tan enormes que los ingenieros modernos admiten no saber cómo moverlas. Hemos tocado las cenizas de templos que sus constructores decidieron enterrar. Hemos seguido huellas dejadas millones de años antes de lo posible. Hemos descifrado calendarios de piedra que funcionan con precisión de segundos. Y hemos permanecido en silencio ante rostros que no representan a ningún ser humano conocido. ¿Qué nos dicen estos misterios? Quizás nada más que nuestra propia ignorancia. La historia que conocemos es un fragmento, un destello, un eco distorsionado de todo lo que sucedió. Por cada civilización documentada hubo probablemente 100 que no dejaron registros. Por cada técnica preservada hubo 1000 que se perdieron con las generaciones que las dominaban.
Por cada pregunta que hemos respondido, hay millones que ni siquiera sabemos formular. Pero hay otra lección en estos enigmas. La humanidad es más antigua, más capaz, más sorprendente de lo que los modelos simples sugieren. Nuestros ancestros no eran versiones primitivas de nosotros mismos, torpes y limitados. Eran seres humanos completos, con inteligencias tan agudas como las nuestras, con motivaciones tan complejas, con sueños tan ambiciosos. Simplemente vivieron en mundos diferentes, con desafíos diferentes, y encontraron soluciones que a veces ni siquiera podemos imaginar. La próxima vez que mires una piedra antigua, un texto indescifrable, una ruina cubierta de musgo, recuerda que detrás de cada uno hay seres humanos que vivieron, amaron, temieron, esperaron. Sus nombres se han perdido, sus voces se han apagado, pero sus obras permanecen invitándonos a la humildad y a la curiosidad. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado estas 18 historias de misterio y asombro, llevas ahora un fragmento de ese pasado contigo. Compártelo si crees que otros merecen escucharlo. Cuestiónalo si algo no te convence. Investígalo si la curiosidad te impulsa. Pero sobre todo, nunca dejes de preguntar, porque las preguntas son lo que nos hace humanos, y las respuestas, cuando finalmente lleguen, serán más asombrosas de lo que podemos imaginar. Gracias por acompañarme en este viaje. El pasado nos espera, siempre nos ha estado esperando.